venimos de las fiestas, muchas reuniones familiares durante diciembre y se espera, Javi, para los próximos días, es decir, para estos días de esta semana, el pico de cantidad de contagios de COVID-19. También hay que decir que, por suerte, la gran mayoría de la población está vacunada. Sin embargo, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda darse una nueva dosis de refuerzo a partir de los 120 días pasados, transcurridos la última dosis. No importa si tenés la tercera, si tenés la cuarta, arrancar contabilizando 120 días para atrás y en tal caso darte un refuerzo. ¿Sí? Hay que decir también, Javi, que en los últimos días se dio un aumento de la cantidad de casos, se dio un aumento de... Estamos en 61.903 contagios, puntualmente lo último que se conoce como reporte por parte del Ministerio de Salud de la Nación. 44 muertes en la última semana, esto implica un 12% arriba de la semana anterior. Sin embargo, respecto de la semana anterior, hay un 0,57% de descenso en la cantidad de contagios. Tal cual. Se espera para estos días entonces el pico de lo que va a ser la temporada. Y además en los lugares de veraneo hay mucha mezcla de todo el país, claro, ¿cierto? Entonces eso, si uno no se cuida, hay que tener en cuenta. Reuniones familiares, además, también. Encuentros, bueno, fiestas, era previsible. Compartir bebidas, vasos, bueno, de todo, utensilios, de todo. Pero sí tener en cuenta que en general los casos vienen siendo importantes, la cantidad, pero leves, ¿sí? Bueno, son 5 días de aislamiento y después 5 días más, como bien decías, con barbijo, con cuidados especiales y a tener conciencia respecto a Tal cual. Yo le quiero preguntar a Hugo Pizzi, con quien vamos a hablar ahora, porque a mí me ha llamado la atención una medida que ha adoptado el gobierno. Doctor Pizzi, ¿cómo le va, Hugo? ¿Cómo anda tanto tiempo? Hola, Javier. El gusto de verte, escucharte. ¿Cómo estás? Igualmente, doctor. Una alegría. Feliz año. No, lo que quería preguntarle es porque a mí me llamó la atención, no digo que me preocupó, pero me llamó la atención que el gobierno extendiera hasta el 31 de diciembre de 2023 la emergencia sanitaria, ¿sí? A través de un decreto el último viernes. ¿Sabés lo que pasa, Javier? Que se nos está complicando el mundo. Hoy en día China, Estados Unidos, Europa, Javier, Chile, Brasil, más arriba Perú, se nos está complicando esto porque el virus cambia de antifaz, cambia de disfraz y constantemente está haciendo mutaciones. Hoy, por ejemplo, lo que está atacando todo el mundo es algo así para que la gente pueda entender como un bisnieto del virus original que nació en Sudáfrica, el Ómicron. Son linajes y sublinajes de eso, que son muy contagiosos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que vos la dijiste, Luciana también la dio, muy certera. A eso hay que agregarle. Menores de 50 hoy tienen que tener 4 dosis mínimo. Y mayores de 50 tienen que tener 5 dosis. Ahí no podemos discutir el tema. Ahora vos me dirás, bueno, pero va a haber una vacuna el año que viene que es bivalente. No sabemos cuándo llega. Hoy el problema lo tenemos en este momento. Tenemos que cuidarnos porque con 4 y con 5 los mayores de 50... los anticuerpos se estabilizan, se armonizan y se prolongan en el tiempo. Y eso te hace realmente muy sólido. Porque ¿quiénes son los que mueren? ¿Los que no tienen vacuna o los que están mal vacunados? Claro. El que tiene una dosis o 2 dosis. Entonces ese es el secreto. ¿Sabes por qué, Javier? Porque nosotros durante la pandemia, nosotros dos lo hemos hablado infinidad de veces. Antes el enemigo era desconocido, hoy lo conocemos. Antes no había vacuna, doctor, la llegada de los aviones. Hoy tenemos. Sí, como dice usted, el virus mutó, fue mutando, ¿no? Hoy es como dice usted en esta imagen, el bisnieto. Entonces, la quinta dosis, no digo que tenga o no sentido, porque todas las vacunas tienen un sentido, pero la pregunta es, ¿sirve esa quinta dosis o tienen que actualizarla por este bisnieto que ha mutado tanto? Claro, sirve y sirve mucho. ¿Por qué? Porque todas las vacunas que tenemos nosotros, a los 6 meses empiezan a declinar suave y delicadamente los anticuerpos. Entonces, si yo coloco otra vacuna más, inmediatamente suben y es lo que nos hace, diríamos, indemnes a esta situación. Porque vuelvo a insistir, las personas que tienen problemas, las personas que tienen tropiezos, son personas no vacunadas o mal vacunadas.
Y el mundo está tendiendo a eso, a pedirle por favor a la población que se vacune. Y para nosotros vemos con agrado que ahora hay colas para vacunarse y hay lugares donde era con turnos, que hay hasta 3 días sin lugar, porque ya están cubiertos los turnos en esos lugares donde se puede hablar por teléfono y sacar un horario determinado. Pero antes nadie nos prestaba atención. Hoy la gente está entendiendo de que la situación es grave. Además, Javier, 44 muertos es un espanto. Nadie puede decir, conociendo el enemigo y teniendo la herramienta para evitarlo, 44 argentinos más que engrosan los 131.000 que ya murieron, que todo el mundo se olvidó. Tal cual. Ya nadie se acuerda de eso. Hugo, quería preguntarle respecto del tema testeos. Hoy en día, ¿tiene sentido testearse el autotest o ir a los espacios de testeo, digamos, oficiales? Todo depende de cuál es la situación, porque hay personas que se quedan en la casa, por eso hay un subregistro muy grande. Claro. Se quedan en la casa, tienen síntomas, se acuestan y se hidratan y lo superan en 3 o 4 días, pero después se van a trabajar y siguen contaminando. Hoy en día hay muchos que van y buscan, y también tenemos un problema ahí, en la farmacia. Sí, compran, los caseros, sí. se hacen, pero no nos dan la respuesta. Claro. O sea, fíjate vos por qué hay tantos subregistros. Sí, claro. Hay muchos que van, compran y tienen la obligación de avisarnos si es positivo o negativo. No nos avisan. Entonces yo creo que lo ideal acá es vacunarse, usar el barbijo en transporte público. Si hay un media distancia de 3 horas, un Buenos Aires-Rosario, un Buenos Aires-La Plata, usar el barbijo todo el tiempo. Y todo lo que aprendimos, che, si la abuela nos tiraba las orejas para hacernos lavar las manos, el apotegma familiar, ¿cómo no vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido? Acabamos de salir del dramatismo más grande que ha tenido en su historia sanitaria la República Argentina. Todos se nos están olvidando de la cantidad de muertos que hubo. Tal cual. ¿Pablo? Hugo, ¿cómo estás? Pablo Vinocur te saluda. Te quería consultar, ¿qué pasa en este... Hola, ¿cómo andas, Pablito? Muy bien, por suerte, feliz año. ¿Qué pasa en este tramo de la pandemia con la gente que tiene COVID ahora mismo? ¿Sí? O sea, que tuvo hace un mes, una cosa así, que estaba esperando para darse esa quinta dosis, ese refuerzo. ¿Se tiene que vacunar o no se tiene que vacunar? No, sí se tiene que vacunar. Debe dejar pasar unos días y se tiene que vacunar. Porque también últimamente nos hemos encontrado con la cantidad de secuelas que está teniendo la gente que se salvó. Y una muy mala noticia, que las personas que han tenido 2 o más veces COVID quedan con una fragilidad para el futuro, aunque haya sido muy suave lo que han vivido. O sea, ya están todos los trabajos científicos elaborados y ya se los puede leer. O sea que es algo... O sea, perdón, Hugo, una persona entonces tiene COVID, virus con una capacidad de estructura... le dan de alta, espera una semana más o menos y pide el turno para vacunarse. ¿Estaría correcto esto? Sí, absolutamente. Y tiene que seguir cuidándose y evitar tener de nuevo, porque los nuevos trabajos nos están diciendo que quien ha padecido 2 veces o más el COVID queda con una fragilidad para el futuro ante cualquier eventualidad. Claro. O sea que tratemos de evitar todo esto, che. Hugo, y con respecto al tema de la vacunación, los menores, estoy hablando de menores de, no sé, 17 para abajo, digamos, ¿cuántas dosis deberían tener hoy? Bueno, en general nosotros siempre preconizamos de que tengan todos los que tenían 3 y han pasado más de 6 o 7 meses, tendrían que estimular. Y hay una cosa que me permito comentarles. Yo no sé si ustedes recuerdan que no había forma de poder cubrir 6 meses a 3 años. Sí. Los teníamos totalmente, diríamos, sin ningún tipo de protección. Sí. La vacuna fue comprada. Es una vacuna que viene en 2 dosis, mínimas dosis, no tiene contraindicaciones y los padres han llevado a vacunar a ese grupo etario nada más que un 13%. Claro. Yo les pido por favor que los cubran también, porque es un virus que pega en cualquier edad de la vida. Entonces, hoy vuelvo a insistir con esto, tenemos la herramienta y conocemos el enemigo. No podemos dejar que todas las semanas tengamos 44, 50, 39, 17 muertos. Se pueden evitar.